Para los cristianos, un ídolo va más allá de una imagen o una estatua. Es todo aquello que nos da seguridad, identidad, calma o satisfacción fuera de Dios o por encima de Él. Es algo que ejerce un lugar de control en nuestro corazón y que por conseguir o mantener estamos dispuestas incluso a pecar. Y no sé tú, pero yo puedo ser un ídolo de casi cualquier cosa, incluso de algo tan cotidiano como la comida. En este episodio, nuestra querida amiga Susana Castañeda nos ayudará a examinarnos para revisar si en nuestra vida la comida ocupa el lugar que le corresponde o ha usurpado el lugar que le pertenece al Señor. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. A pedido del público, tenemos la bendición de compartir nuevamente este espacio con Susana Castañeda. Susana, bienvenida nuevamente. Hola. A la Palabra. Hola, y bueno, a todas las que nos están escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para quienes se perdieron el episodio de los adolescentes, consejo de una psicóloga. Por cierto, si tienes un hijo adolescente en casa, de escuchar ese episodio. Sí. Pero para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito, por favor, de ti. Bueno, me llamo Susana, soy casada, tengo 2 hijos, uno de 21 y uno de 14. Soy psicoterapeuta, hago psicoterapia familiar. Básicamente trabajo de forma independiente en un consultorio privado. El tema que hoy nos reúne, Susana, es la comida. ¿Qué rollo tenemos con la comida? Sí. Juan Calvino decía que la naturaleza humana es una perpetua fábrica de ídolos. Y la comida tiene todo el potencial para ser un ídolo, porque de un lado está relacionada con celebración, con identidad nacional, y nosotros los peruanos, por ejemplo, sabemos muchísimo, nos sentimos tan orgullosos, bendecidos con es que es demasiado peruana, buena, sí. Así es. De otra parte, es como lo que nos vincula, ¿no? Con amigos, familia, todo gira en torno a veces a la comida. Me he dado cuenta que a veces no nos citamos fuera de horarios que no tienen que ver con los horarios de comida, ¿no? Es verdad. O es desayuno, o es a la hora del almuerzo, o es a la cena, y ya estamos planificando qué vamos a comer. Ahora mismo hemos disfrutado de un rico desayuno. Así es, o sea, es que no hay manera que invites a alguien a tu casa y no le des algo de comer. Sí, se siente hasta como falta de cortesía, ¿no? Exacto, como decían, no hay cariño en esta casa, o sea, no me han invitado nada, no puede ser. Es que la comida es mucho más que la materia, ¿no? Es hospitalidad, compañerismo. Sí. Mira, ahora, por ejemplo, que nuestro podcast está centrado en el asunto de la maternidad, las mamás pues expresamos amor a través de la comida. Por supuesto. ¿No? Sí. Cocinando rico para nuestros hijos. Pero en el otro lado está el asunto de la comida nos trae mucho estrés. Mucha ansiedad. Está relacionado a ansiedad, culpa, luchas, ¿no? En muchas de nosotras puede ser un área débil. Y también tienen mucho que ver con digamos, se empieza a volver algo más grande de lo que debería, o empezamos a pensar en la comida más de lo que deberíamos, a veces, tal vez, ¿no? Sí. Y lo comentábamos previamente que lo que estamos buscando a través de esos episodios es, entre varias cosas, discernimiento bíblico para juzgar todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces hemos apartado este discernimiento de la comida, de lo que consumimos, lo que no, de cómo comemos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿cómo comemos? Exacto. Me encanta pensar en eso. ¿Cómo como? Sí, me encanta pensar en eso, sí. Así es. Y que sea de una forma bíblica, ¿no? Porque todo lo que hacemos, nosotras, lo hacemos como mujeres cristianas. ¿Verdad? Tú te levantas, haces el almuerzo, sirves a tus hijos, sirves a tu esposo, te vas a la chamba, haces todo lo que haces como una mujer cristiana. Y como tal, es la forma en que debemos vivir. Entonces, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro hablar, toda nuestra vida debería estar impregnada de una cosmovisión bíblica. Así es. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con lo que estoy comiendo? Sabes que hace muchos años, cuando en mi hogar había algunas dificultades en cuanto a lo económico, y yo me acuerdo en esos tiempos, entrar a mi cocina, abrirla a la cena y decir, ok, esto es lo que ha provisto el Señor. ¿Cómo lo vas a usar
para la gloria de Dios. Y eso era en el contexto, pues, del dinero, ¿ya? Y ahora lo estoy usando mucho en el contexto de la comida, ¿sabes? Cuando me siento a comer, ahora soy consciente de que Dios la ha provisto. Entonces, ¿cómo comeré? ¿Cómo puedo glorificar a Dios al comer esto? Puedo comerlo con libertad, puedo comerlo con paz y puedo comer con agradecimiento, porque hay otras formas de comer. Podemos comer con miedo, con culpa, o poniendo nuestra esperanza en esa comida. O sea, comiendo algo, alguna cosa, no sé, prescrita, orgánica, o un suplemento, o tantas cosas, y decimos, bueno, esto me va a dar vida, ¿no? Y, a ver, quiero que se entienda, porque no está mal comer cosas orgánicas, y al contrario, es buenísimo, pero no es eso lo que te va a dar vida. Podemos como haber hipervalorado el asunto, podemos irnos a los extremos, ¿no? También lo conversamos antes. Entré en una especie de exaltación, ¿no? De la comida, y como que mi vida depende totalmente de lo que yo consumo. Soy lo que como, alguien dijo alguna vez. Sí, ¿no? Somos lo que comemos. Y otra parte está en el otro extremo, donde una vida quizás de mayor displicencia, descuido, donde lo que comentamos al inicio, he desvinculado el asunto espiritual de una actividad que me parece tan rutinaria, entonces no importa, pues, que entre por la boca lo que sea, ¿no? Claro. O sea, vamos como que a veces de polo a polo. Pero entonces vamos por partes, porque yo creo que eso que tú comentas, de haber tomado conciencia de qué importante es no solo lo que como, sino cómo como, y diríamos inclusive más importante todavía, ¿no? El cómo como, ha sido un proceso, ¿no? De cambio en el entendimiento. Un gran proceso, muy largo. Porque creo que ese es un buen punto de partida, entender que todo lo que creó Dios es bueno. Aún si tienes, decíamos hace un rato, el aceite de girasol hoy día, porque eso es lo que Dios te ha provisto. ¿Qué fue el aceite de girasol? Que antes era lo máximo, ¿no? Sí. Oye, aceite de girasol, ahora es como el diablo. Horror. O sea, arrepiéntete, hermana. Sí, arrepiéntete de estar usando aceite de girasol. Claro. Pero si eso es lo que el Señor te ha provisto, ten contentamiento y gratitud con lo que tú tienes en tu alacena. Y ten paz. Porque eso es una de las ideas que quisiéramos dejar claro en este episodio, es que el asunto no es la comida per se, ¿no? El asunto tiene que ver con el corazón. Es un asunto del corazón, porque al final hay cosas que son de conciencia, o sea, hay cosas que no están escritas. La Biblia no nos dice, no puedes comer tal cosa, o no puedes comer procesados o ultraprocesados, pero sí, la Biblia nos llama a ser sabias. Primero, obviamente, a glorificar al Señor en absolutamente todo lo que hacemos, pero también a usar sabiduría, ¿no? Y sobre toda cosa tenemos que buscar esa sabiduría de lo alto, una sabiduría que viene del Señor. Por lo tanto, no hay un alimento malo, pero al mismo tiempo, pues no es lo mismo comerse una manzana que comerse una torta de chocolate. Claramente, cuando como una torta de chocolate, debo tener cautela. Y una manzana, pues quizá puedo tener un poco más de libertad, digamos, a la hora de comer. Entonces tengo que comer con sabiduría, pero debo evitar hacer de esto un ídolo, como decías al inicio, ¿no? Idolatrar la comida, el peso, la imagen corporal, etc. Ahorita hay un bombardeo, pero como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, no crean que ninguna mujer ha lidiado con lo que tú estás lidiando, porque yo sentía eso, ¿no? Sí. Ninguna mujer lidia con lo que yo estoy lidiando y no se me entiende. O sea, no logro conseguir un consejo bíblico o alguien que verdaderamente me entienda en mi lucha con este tema, pues, del cuerpo y la imagen corporal y todo eso. Hay un pasaje que quiero leerles, a ver, creo que va en línea con lo que venimos conversando, que está en 1 de Timoteo, capítulo 4, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y este punto es importante porque bien has dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en el tiempo de Pablo también ya había, por supuesto, un montón de idolatría a la comida. Exacto. Totalmente. No comas, no bebas, no gustes. Tomes, esto sí, esto no te cases, ¿no? En los extremos. Sí. Y bueno, en este tiempo Pablo igual seguramente nos diría, si estuviera Pablo aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno. Correcto. Eso fue revolucionario para mí, porque yo crecí en un hogar donde la imagen corporal era tan importante. Y el yo ser una niña gorda, como siempre digo, me da risa eso, pero es verdad, era muy difícil
ser una niña gorda y el entender la desaprobación de mi mamá, el saber que a ella le ponía nerviosa, le disgustaba o le daba pena, seguramente con buena intención, no quería que yo sea una niña gorda y ella sí o sí me puso a dieta, ¿no? Hablando de los alimentos malos, esto está prohibido, ¿no? Y esto sí puedes comer, esto no puedes comer. Entonces, qué liberador es saber que no existen alimentos malos, pero realmente lo creemos, porque creo que también en la iglesia se ha infiltrado demasiado el tema de que no, los microplásticos, no sé, ayúdame con estas cosas que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, de solo lo orgánico, solo lo vegano, inclusive hasta en utensilios de cocina que podemos usar solo tales materiales. Y el agua también. Claro, y entonces los suplementos. Ahorita estamos con los suplementos. Ashagua no sé qué, porque hay unas gomitas y no sé qué. Para regularnos inclusive emocionalmente, ¿no? No, y no me hagas hablar de la microbiota, porque me caigo de... No, porque la microbiota, ¿la has escuchado? Sí. Queremos igual hacer un paréntesis para que todas mis amigas que son fans de la microbiota, sí, antes que se desuscriban, por favor, dennos una oportunidad. Sí creemos que es bueno cuidar lo que comemos, por supuesto, y si tienes, el Señor te ha permitido poder elegir entre tu sartén plástica y tu sartén... Teflón. Qué horrible. Yo sé, y una de mejor calidad, excelente. Y comer orgánico, por supuesto, es más, ¿no? Si el bolsillo te alcanza para comer siempre orgánico, genial. Perfecto. Pero si queremos llevarte a discernir bíblicamente, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Y qué tiene que ver con tu corazón. Porque lo decíamos también, esto a veces nos envanece. Sí, y hay un orgullo detrás de tener esta visión o esta forma tan perfecta de comer o de haber logrado el peso y decir, oye, si yo lo he logrado, ¿tú por qué no? O sea, ¿por qué tú no? Lo que pasa es que tú estás mal, ¿no? Claro, vamos a eso. Es bueno cuidar lo que como, inclusive cuidar lo que come mi familia, porque las mamás, por lo general, somos las que administramos todo el asunto de la alimentación en el hogar. Entonces, es bueno tener cuidado, prudencia, ser sabio, buscar lo mejor para alimentar a nuestras familias. Sí. Pero luego vamos un pasito más allá, ¿no? Pensamos en cuáles son las motivaciones de mi corazón. Tú decías que cuando eres niña tu mamá incidía en el asunto de verse delgada. Sí, ahí es muy importante. Ahí cruzamos esas líneas muy delgadas entre, ok, te doy esto y cuido inclusive las calorías que comes y por cuidado de tu nutrición, a ir ya más allá, que esto tiene que ver con cuestiones estéticas, de apariencia. Y ahí es que totalmente era estética. Era totalmente estética, ¿sabes? Y creo que hasta el día de hoy, porque en esos tiempos mi mamá sí tomaba pastillas para adelgazar y mucha gente lo hacía. Claro, después eso te explotaba en la cara porque tenías todo tipo de efectos secundarios, pero hoy en día lo estamos viendo con todos estos medicamentos que mucha gente está utilizando. Cuéntanos un poco más de eso porque muchas de las que nos oyen están perdidas igual que yo en ese asunto. Originalmente, lo poco que sé, porque tampoco tengo demasiado conocimiento, son medicamentos que se utilizan en personas con diabetes. Entonces se encontró que increíblemente también suprimen mucho el apetito. Entonces estos supresores del apetito no son nuevos, han existido años atrás. El usarlos claramente no es por salud, ¿no? Es por estética, ¿verdad? Ahora, todos... ¿Qué hacen? Perdóname, ¿qué suprimen el apetito, pues. Suprimir el apetito, ya no vas a comer, por lo tanto vas a adelgazar, ¿no? Pero vamos al hecho de que nuevamente todos estos asuntos no son asuntos que la Biblia te prohíba como tal. Porque, a ver, si yo ahorita tengo una obesidad mórbida, mi médico me va a recetar tal cosa. Y yo, en fe, agradecida con el Señor, voy a un doctor, lo cual está muy bien, y voy a seguir las indicaciones de mi médico. Y está bien. Pero de nuevo, comiendo, no comiendo, siguiendo ciertos tratamientos, tengo que siempre ir chequeando mi corazón y chequear cómo está mi corazón en cuanto a estos asuntos. Y si es que realmente estoy siendo libre para comer, para vivir, para agradar a Dios en todas las cosas. Porque no existe un área de mi vida que no tengo que entregársela al Señor. Así como le entregamos nuestra maternidad o tal vez nuestro trabajo, ¿verdad? O mi rol de esposa,
no puede ser que el área de comer, no, esta área yo misma me la busco, yo misma encuentro mis soluciones, ¿verdad? Porque esa área también es un área que la Biblia habla bastante, ¿no es cierto?, de comer. Y como hemos convertido, y me incluyo, a la comida en una fuente de sosiego, Sí. una fuente de calma, de Exacto. consuelo. Entonces, claro, es vergonzoso, ¿no? Es un área en donde no tienes libertad para comentarlo, para hablar de eso. Es como mi área secreta, ¿no? Sí. No, yo hablo de muchas cosas, pero menos de lo que como, de cómo como, o que ando escondiendo los chocolates. Sí. En mi caso, en la refrigeradora. O lo menciono, pero como un Para que mis chiste, hijos ¿no? no se lo coman. Entonces, a mí siempre me hace ruido eso, porque digo, mira cómo podemos hablar de la comida como algo moral también, como si tuviera una carga moral, ¿no? Y esto que decíamos, de hacer de la comida una fuente de satisfacción, de consuelo, de ánimo, Ajá. ¿verdad? Mi momento feliz, mi tarde de café con, no sé, con galletas, con Ajá. chocolate, lo que fuese, Ya. que te funciona. También viene de casa, porque tú te das cuenta que desde pequeñitos se puso a llorar, está triste, un chocolatito, ¿no? El niño está haciendo la rabieta y la manera de calmarlo Sí. es y un caramelito para el niño Claro. para calmarlo. O el chupón Nada. que te calma. El bebé Claro. usa un chupón Claro. y no está comiendo nada, pero está entreteniendo la boca también. Claro. Una La vez me comida puse a nos pensar, calma. o lo leí en algún libro sobre cómo la caída del ser humano en Génesis 3 ocurre con la comida, ¿no? Me da un poco de risa de Buen pensar punto. que fue Eva para colmo. Claro. No sé. O sea, ¿no? Ahora entendemos todo. Ahora entiendo todo, hermana. Así es. Ahora, otra cosa Todo que tiene me encanta sentido. decirles a mis hijos es, cuando hablamos de la comida, mira, pensemos también en la naturaleza de Dios, ¿no? Cómo es el Señor, el carácter de Dios en darnos la comida, porque mira cómo Dios es tan generoso, como dice que Él nos ha dado todas las cosas, ¿no? Que no escatimó ni a su propio Hijo, que nos dio todas las cosas. Y me encanta cómo Él nos ha dado esta variedad alucinante de comidas, con todos estos sabores, olores, texturas. Entonces, ¿cómo seríamos apáticas en cuanto a la comida? No podemos ser apáticas, y en la comida vemos también reflejado el carácter de Dios. Ahí se ve reflejada la gran bondad de Dios, su increíble generosidad. Entonces, la comida claramente es algo importante para Dios, porque Él pudo haber hecho que nosotras comamos cartón y Sí. con eso ya estamos ok, estamos Sí. nutridas, estamos fuertes, estamos sanas y ya. Pero no, es interesante que el Señor haya hecho esta gran variedad para mostrar así su bondad, su gran generosidad, pero pues nosotros tergiversamos las cosas y podemos hacer ídolos de lo que sea, como dijiste al inicio, ¿no? Efectivamente, y el punto es que la comida, lo volvemos a decir, no es el problema en sí, sino las inclinaciones pecaminosas del corazón que tienden Correcto. a distorsionar todo, ¿no? Porque es interesante, ejemplo, Génesis 1, 29 en adelante, después que el Señor Sí. crea a Adán y Eva y los pone en el Edén, le dice, ¿no? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ajá. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ah. ¿No? Lo que tú dices, lindo. Hermoso. Claro. O sea, si tú tienes algún problema con tu conducta alimentaria, o en términos psicológicos, un TSA, un trastorno en la conducta alimentaria, que son varios, que lo puedo mencionar si quieres, Katia, pero si tú tienes un problema a la hora de comer, si tú te das cuenta que tu comer te trae problemas, te trae conflictos, sientes que no está bien, acuérdate, ¿no?, cómo Dios crea la comida para las personas. Aquí lo está diciendo en el libro de Génesis, en el primer capítulo. Es como si Dios se hubiera encargado de rápidamente darte este gran regalo que es la comida. Entonces, la comida es un regalo, pero también recordemos Romanos 1, cuando dice que las personas adoraron a las cosas creadas antes que al Creador. Correcto. Y eso pasa porque no recibimos las cosas con agradecimiento, sino con otra cosa, que puede ser temor, puede ser una idolatría también. Simplemente estamos idolatrando algo que no era para que nosotros adoráramos. Entonces, a veces comer trae una carga de miedo, o piensa tal vez en una persona con anorexia, ¿no? Estas chicas, o bueno, más se ven en las mujeres, aunque también obviamente lo vamos a encontrar, y no necesariamente en las adolescentes, porque siempre pensamos en las chiquillas, ya sabes, 14, 3, no necesariamente, pero
el tema de la anorexia, ¿no? De no voy a comer porque tengo que alcanzar este estándar de delgadez, ¿no? Tengo que estar delgada y la forma para estar delgada obviamente es suprimir la comida. La comida me hace mal, entonces ahora la comida se vuelve como una cosa de temor y terminas con un gran problema del cual no puedes salir. Siento que es una espiral descendiente de la cual es sumamente difícil luego salir si no tienes a Cristo, si no tienes una teología correcta donde tú puedes pensar en estos asuntos de una forma bíblica, ¿no? Vamos a detenernos ahí, vamos paso a paso con eso, porque yo creo que en este momento algunas de las que nos están escuchando pueden tener un hijo o una hija que está lidiando con estas cosas. Entonces, primero coméntanos qué es un TCA para aquellas que nunca han escuchado quizás de esto. Sí, un trastorno de la conducta alimentaria, TCA, ¿no? Antes también se llamaba desórdenes alimenticios. Primero tenemos la bulimia. La bulimia es un trastorno, un problema de conducta, digamos, en el cual la persona se atiborra de comida y luego vomita esa comida de la cual se repletó. Ahora, ¿por qué lo hace? Puede ser una de dos. Hay personas que comen para vomitar porque el acto les produce un cierto alivio, placer, etc. Y otras personas simplemente es por el anhelo de atiborrarse, repletarse de comida y luego, como no quieren pues la consecuencia que esto traería, vale decir, el engordar, pues la solución es vomitar, ¿no? Pero este trastorno de conducta, este problema en cuanto a una conducta no normativa, llamémoslo así con términos psicológicos, se llama bulimia. Luego tenemos la anorexia. En la anorexia pues estamos hablando de alguien que suprime el alimento, simplemente no come. Y tienen ciertas conductas ritualísticas, ¿no? Como cuando están frente a un plato de comida, el cortarlo muy chiquitito, el jugar un poquito con la comida, la arrimo para un lado, la arrimo para el otro, como 3 y paro 3. O sea, tienen todo tipo de rituales, ¿no? Extraños a cualquier persona que lo estuviera viendo. Y claramente esta persona sí que va a adelgazar montones, ¿no? Hasta números muy peligrosos, 40 kilos, qué sé yo. Bueno, y luego tienes un trastorno que se llama trastorno por atracón. Como su nombre lo dice, es atracarte, atiborrarte de comida y, bueno, ya sea que vomitas o no, pero son personas que claramente pueden llegar a la obesidad porque, pues, constantemente se atiborran de grandes cantidades de comida. Ahorita en internet es súper conocido esto del mukbang, ¿no? El mukbang es personas que crean contenido comiendo. Para mí es perturbador pensar que me satisfago, no estoy hablando de un plano sexual, pero me satisfago de ver a alguien comiendo de esa manera, porque tendrías que ver, Katia, esas videos. O sea, no estamos hablando de que comiendo una ensalada o una hamburguesa mientras conversamos. Mukbang es unas cantidades alucinantes de comida, ¿no? Entonces, no necesariamente eso es, pero digamos que eso es algo que ustedes pueden ver, ¿no? El trastorno por atracón. Y otro, también la ortorexia y la vigorexia, ¿no? Ortorexia es justamente esta fijación con la comida saludable, ¿no? Todo lo orgánico, y es un miedo grande a cosas que pueden no ser buenas, entre comillas. Pero también la vigorexia es ese trastorno que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Ya sabes, los músculos, estar fuerte o, en todo caso, el ejercicio extremo, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, es toda cosa que Dios ha creado que puede ser buena. No tiene nada de malo ir al gimnasio, no tiene nada de malo comer una buena cantidad de proteínas, no tiene nada de malo hasta que cuentes tus calorías. Yo no lo veo eso malo, Katia. Si alguna hermana que nos escucha está yendo al gimnasio, está contando sus calorías o sus macros, ¿no? Viste que cuentas la cantidad de carbohidratos. Eso no está mal, pero tú debes ser cautelosa de que esas cosas no dominen tu vida, tu pensamiento, y que ocupe un lugar que no le corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, depende de la motivación, ¿no? Es que es el corazón, como tú dices, y al final es, ok, ¿cuál es una forma bíblica de pensar en estas cosas? No, porque el tema es la meta. Mi meta es que quiero verme flaca como de lugar. O regia, como sea que tu mente está. Exacto, me quiero ver regia como de lugar, o que quiero estar saludable. ¿Cuál es el punto? Porque la consecuencia deberíamos dejarlo en manos del Señor, ¿verdad? Es decir, si yo soy una mujer que de repente por cuestiones genéticas o por cuestiones, no sé, de salud, de alguna enfermedad en particular,
tiendo a asimilar más los alimentos y por eso es que quizás estoy un poquito más subida de peso, pero como sano, Sí. ¿no? Y sin angustias, ¿verdad? Sí. Y la comida tiene en mi vida el lugar que le corresponde, entonces no pasa nada. No es Y de un pronto problema. estás llenita y quizás para el estándar estás subidita de peso, pero está bien, porque podemos juzgar mucho por la apariencia, ¿no? Sí. El que está delgado o el que está a su peso, ay, esa persona pues debe comer muy bien, debe tener un estilo de vida muy saludable y es más, debe estar espiritualmente bien, ¿no? Las cosas en orden. Sí. No necesariamente es así. No, no necesariamente. Entonces, nuevamente, se trata del corazón y de que hay cosas que empiezan a dominar la vida, ¿no? Empieza a dominar tu vida. Tú has mencionado algunas conductas que las mamás podemos observar a la hora de comer. Tú comentabas de algunas características de aquellos que tienen anorexia, cómo comen. ¿Qué otras cosas debieran llamar nuestra atención? Que es importante. Que En pueda ser nuestros una alerta. hijos, pues obviamente cómo ellos perciben sus cuerpos, cómo están percibiendo sus cuerpos también aquellas personas que los rodean, ¿no? Nuestros hijos están metidos en los deportes, están en la gimnasia, tenemos nuestras hijas en ballet, tenemos a nuestros hijos yendo al gimnasio, yo qué sé, porque ahora está bien común que los de 14, 15 ya están metidos en el gimnasio. Eso es alucinante. Me parece bien loco porque en mis épocas no pasaba eso, ¿no? Pero nuestros hijos están en el fútbol. Entonces, ahora ya no es solamente, digamos que en el entrenamiento su entrenador les dice, chicos, tienen que comer bien, aliméntense, no vayan a estar durmiéndose tarde y por favor no coman tanto pan, sino que también tienes a los gurús, ya sabes, de internet, hablando de todo lo que es la comida orgánica o la perfección en el cuerpo. Y sobre todo, pues ahora, así como nosotras teníamos el flagelo de las pastillas para adelgazar, pues ahora también los chicos tienen el tema del ser macetas o musculosos y viene todo el tema de utilizar trampitas, ¿no? Estamos hablando obviamente de anabólicos, okay. Estamos hablando de ahorita se me fue el nombre, esteroides. Hay estudios actuales que demuestran que a mayor exposición a contenidos digitales, mayor insatisfacción con la imagen corporal. Por supuesto. Sí, totalmente cierto. Claro, y les pasa a los hijos y a las mamás. Sí. Y nos pasa a nosotras. Algo que, bueno, no me debe desanimar, pero a veces cuando veo algún pecado en mis hijos y digo, ese pecado antes estuvo en mí, siento que muchas veces nuestro propio pecado a veces de alguna forma se ha filtrado por ahí, pero no debemos desanimarnos, porque, a ver, antes de decir lo que iba a decir, quiero hablar sobre esos 4 extremos que estuvimos hablando antes de grabar. Hablábamos sobre la comida y este episodio es acerca de la comida y de errores o extremos a los que nos vamos con la comida. Últimamente leí un libro buenazo que se llama Broken Bread. Es un libro en inglés, bueno, pero este libro, la autora, habla acerca de 4 extremos a los que nos vamos con el tema de la comida. El primer extremo era el tema del ascetismo. Ascetismo significa el ser súper disciplinadas, ¿no? Ya saben, levántate 5 de la mañana, haz lo que se llama burpees. ¿Sabes lo que son los burpees? No, desházname. Bueno, es un tipo de ejercicio que te tiras al piso, saltas al piso, bueno, se llaman burpees. Levántate a las 5 de la mañana, tírate en el agua helada, come de esta forma y para eso necesitas una gran disciplina. Entonces, hablamos de una vida de ascetismo, es una vida sumamente disciplinada, glorificando la disciplina, ¿ok? Y la comida es energía, la comida es medicina. Debo restringirme y hay una especie de orgullo al yo restringirme en la comida, ¿no? Entonces, ese es uno de los extremos a los que nos podemos ir con la comida. ¿Okay? Claramente, la anorexia tiene mucho de ascetismo, pero también podríamos estar cayendo en eso cuando hacemos nuestros ayunos intermitentes, cuando hacemos nuestras dietas y lo estamos haciendo súper bien. Eso nos genera hasta una sensación de poder. Yo hablaba con una chica el otro día en consultorio, que es una chica que tiene este tipo de problemas, y me decía, es que el bajar de peso, el sentir mi hueso en la cadera, es un subidón, me decía, y yo le decía, sí, o sea, es que es así. Pero mira qué fuerte, ¿no? Porque es una idolatría dura. Bueno, luego tenemos el otro extremo, ya dije ascetismo, ahora tenemos la gula, pues, ¿no? La Biblia nos habla de los peligros de la glotonería, claramente. Entonces, la glotonería es
no estoy satisfecha con esto. Yo quiero más, ¿no? Yo quiero más. Y al final, no es que disfrutas de la comida, no es que amas la comida, eres un sibarita, como dicen. No, porque al final no disfrutas, solamente es tu fijación en más, ¿no? Quieres más y bueno, luego otro extremo al cual nos vamos con la comida es el snobismo, ¿no? ¿Qué es un snob? Un snob es alguien que glorifica todo lo que es distinguido, intelectual, no lo común, exclusivo, elegante. Entonces ahorita podríamos hablar de todo lo que es, ya sabes, sin gluten, la matcha, la leche de almendra, las cosas fermentadas, el café de especialidad, orgánico, proteico. Ahora todo es proteico. Todo es proteico. La masa madre. La masa madre. De nuevo, yo hago masa madre, hermanas. Yo hago pan de masa madre en mi casa. Yo hago hot cakes de proteína para mis hijos, para mí. No está mal. Estamos hablando de irnos a ese extremo, de pensar que ahí vamos a tener vida. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Pensar que eso es lo que me va a dar vida. Sí. O sea, yo no puedo decir cuántos años he estado corriendo atrás de lo que... Ya, esto sí es. ¿Cuántas veces, hermana, he encontrado una solución? No, porque fui a tal doctora, o fui a tal tratamiento, porque hice el ayuno intermitente, porque hice el reto de 21 días de no sé cuántito. O sea, lo he hecho esas cosas tantas veces y he vuelto siempre al mismo lugar donde empecé. Y un día me puse a pensar, eso tiene un nombre, lo he visto en la Biblia, y concluí que eran obras muertas, ¿me entiendes? Eran esas obras muertas, ese pensar, ahí voy a tener vida, ahí por fin voy a encontrar lo que tanto me falta, ¿no? Pero al final solo es idolatría, y los ídolos tienen esta característica de exigir de ti. Exige más, dame más, y una vez que te dejan sin nada, te dejaron. No sirves. Sírveme, pero no te doy nada. Eso es un ídolo, ¿me entiendes? Es una tiranía versus Cristo, ¿no? Cristo no te pidió nada, Él lo hizo todo. Entonces es el Señor el que en su gran generosidad nos ha dado la comida y no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para darnos vida abundante. Ahí está esa vida. Bueno, y el otro extremo es la apatía, ¿no? Como lo que hay. No me interesa, es bueno, malo, o decir, pero no importa si este alimento es rico, lo que importa es que sea sano, aunque eso es un poquito mezclado con ascetismo, pero hay gente que dice eso. Lo que importa es que el alimento sea sano, no importa que sea rico. Mal, porque eso no es bíblico, porque Dios nos ha dado todo tipo de alimentos con texturas, con olores, con sabores. No digas que no interesa que sea rico, claro que interesa, ¿me entiendes? No seamos apáticas. Yo conocí a una chica un poquín mayor que yo tengo 50, y es así delgadita, bajita, y un día salimos de una reunión porque estábamos en una capacitación y yo no había tomado desayuno y ella tampoco, entonces dije, ay, ahora sí quiero desayuno, porque la reunión era muy temprano, ya, entonces, ahora sí que muero de hambre, le digo, y me dice, ay, sí, yo tampoco tomé desayuno, pero la verdad es que a mí no me gusta comer. Y yo, what? Pero ¿sabes cuál fue mi gran pensamiento, Katia? Porque así estoy mal, yo. Escuché que dijo, pero es que a mí no me gusta comer. Y mi primer pensamiento fue tipo, ¡ah! Yo quisiera así. Yo necesito eso. O sea, yo necesito que a mí no me interese comer. Es más, o sea, yo cuántas veces he dicho, yo tengo que llegar al punto en que la comida no interese. Pero eso está mal, no es bíblico, porque eso es apatía y es un extremo. Sí. Por eso te digo. Mira lo que dice en el capítulo 2 de Génesis, sí. 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Delicioso a la vista. Delicioso a la vista. O sea, Dios quiere también, como dicen, los colores. O sea, no es que lo disfrutes. Exacto, que lo disfrutes. Que lo disfrutes porque es un regalo. Así es. Qué hermoso saber que nuestro Padre ha sido tan generoso. Sí, pero bien has dicho cuando citabas este versículo de Romanos, ¿no? Que al final terminamos dando gloria a lo creado antes que el Creador. Claro, porque en lugar de realmente agradecer y alabar al Señor, exaltarlo por todo lo bueno que creó para nuestro bien, para nutrirnos, terminamos convirtiendo a la comida en nuestro Dios, ¿no? Nuestro propio Dios. Sí. Creo que hasta ahí, Susana, vamos a grabar en esta parte
nos has dejado varias cosas en qué pensar, en qué meditar y tal vez hasta orar. Orar. Así es, pero solamente quienes escuchen este episodio y si por ahí entienden que hay algo mal en la forma en que estoy viendo la comida o mi imagen corporal o estoy luchando con estas cosas o mis hijos o lo que sea, que sepan que en Cristo hay vida abundante y el Señor sabe estas cosas. Él conoce estas luchas que tenemos y Él ha provisto respuestas en su palabra. El hecho que tú ahorita no estés encontrando quizás respuestas, como a mí me pasó por años, no encuentro una solución, siento que no hay una solución y bueno, tal vez lucharé con esto hasta que muera. Lo cual podría ser cierto al final, pero también es cierto, ciertísimo, que el Señor conoce eso que estamos pasando y Él nos ha dado una solución, que es Cristo, ¿no? Amén. 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 Gracias, queridas amigas, por acompañarnos. Gracias. Las espero en la segunda parte, el próximo jueves, aquí en Mamá de Palabra. Bendiciones a todas. Mamá de palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.